Big Data no es solo muchos datos como explica o como se traduce, digamos, de forma sencilla del inglés al castellano. El tema es que ahora vivimos en un entorno donde casi todo deja un rastro digital, ¿sí? Lo que convierte esa información en un activo, ¿sí? Para una persona o un grupo de personas y también en una responsabilidad, ¿sí? La definición, ¿sí? Es que Big Data es el nombre que le damos a un fenómeno simple de describir, ¿sí? Hoy la sociedad, como les decía, produce y utiliza mucha cantidad de datos. Todo lo que hacemos, todo el tiempo, ¿sí? Son datos muy grandes, variados y que pasan tan rápido por nuestras narices, ¿sí? Que no alcanzan las herramientas tradicionales que teníamos antes para almacenarlos, procesarlos y extraerles el valor, ¿sí? Porque acá lo importante que quiero que se lleven de todo el curso que vamos a tener, pero sobre todo en este momento es tener muchos datos no nos sirve de nada, ¿sí? No se trata solo de tener muchos datos, sino de que esos datos, ¿sí? Van a venir de diferentes fuentes, teléfonos móviles, redes sociales, transacciones bancarias, sensores industriales, cámaras, registro de salud, logística, navegación, un montón de fuentes. Y se generan en tiempo real o lo más cercano al tiempo real, ¿sí? Eso obviamente convierte a los datos en una materia prima, ¿sí? Que puede ser comparable a la energía o a recursos naturales. ¿Por qué? Porque nos van a permitir impulsar decisiones, automatizar procesos, algo que está muy de moda y también vamos a hablar un poquito más adelante, crear nuevos servicios, ¿sí? Y al mismo tiempo poder debatir, que un poco lo vamos a hacer, sobre privacidad, ¿sí? Sobre poder, el poder de los datos, ¿sí? Y la desigualdad, ¿sí? El Big Data, lo vamos a estar viendo con algunos casos, no solo se limita a algo tecnológico, ¿sí? Afecta a la economía, el trabajo, la cultura, la educación, la salud. Hoy es un tema de Estado el Big Data, ¿sí? Así que no nos encerremos solamente en que sea algo de tecnología o que lo podemos trabajar a través de un software, ¿sí? Es una fuerza, potencia, innovación, eficiencia y capacidad de respuesta ante problemas complejos, ¿sí? Concentra poder, va a desafiar algunos derechos, va a poder reforzar algunas desigualdades, ¿sí? Pero vamos un poquito a la historia del Big Data, ¿sí? Ahí sí, la presentación me acompaña, ¿sí? No es, ¿sí? Solo la historia de una tecnología, ¿sí? El Big Data fueron varias olas que se fueron encadenando, ¿sí? Primero hubo que aprender a guardar los datos, después a consultarlos, después a analizarlos y finalmente a procesarlos masivamente y en tiempo real. Pasaron muchos años para que el humano pueda realizar todas esas tareas. Si lo piensan ustedes ahora de su casa, ¿sí? ¿Cómo puedo yo trabajar con datos? Bueno, si quiero trabajar con datos, primero lo tengo que tener guardado en algún lugar, ¿sí? Tengo que tener una fuente de consulta, tengo que tener la posibilidad y la capacidad de análisis, ¿sí? Y la capacidad de procesarlo. Con el concepto de Big Data, obviamente, al haber tantos datos, la capacidad de procesamiento, obviamente, es mucho más alta, ¿sí? Hace muchos, muchos años no había nacido probablemente ninguno de nosotros, salvo que estemos ante la presencia de algún ser no humano o alguien que tenga hoy más de 400 años. Comenzó con las reglas de cálculo, ¿sí? Muchos, muchos años. Fue la base, formalizar el pensamiento matemático, ¿sí? Porque el Big Data obviamente es un hijo, ¿sí? Desencadenado del pensamiento matemático, ¿sí? Ya un poco más cerca, ¿sí? En la década del 40 del siglo anterior, ¿sí? Se crea digamos, está en funcionamiento el primer ordenador electrónico donde pasamos de calcular, ¿sí? De una forma obviamente más artesanal y humana, a automatizar cálculos, ¿sí? Obviamente, las computadoras de hoy, ¿sí? Y todo lo que procesamos hoy también son hijos de años y años y años de desarrollo, ¿sí? Desde
los primeros desarrollos tal vez de Turing, ¿sí? Hasta desarrollos de Microsoft, Apple, ¿sí? Empresas que ya hacia los años 70, 80 lograron un desarrollo bastante más grande. Punto de influencia o de inflexión fundamental. 1969, ¿sí? Voy a marcar con el puntero, si lo podemos ver, cuando se crea o por lo menos se empieza a conocer el Internet, ¿sí? A nosotros, a los que también tenemos un poco menos de edad, lo empezamos a ver aquí en el país en los años 90, 2000, ¿sí? Donde el ser humano realmente pudo empezar a tener contacto con Internet, ¿sí? Y fíjense cómo cambió nuestra vida a partir de la creación del Internet, ¿sí? Desde el punto de vista del Big Data, lo que logró el Internet fue la posibilidad de conectar computadoras, ¿sí? Que antes trabajaban de forma individualizada, ahora trabajan, ¿sí? En forma colaboracional, ¿sí? En esta época también las organizaciones, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a digitalizar registros, censos, contabilidad, inventarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prioridad, obviamente, era automatizar y registrar, ¿sí? Ya llegando hacia la década del 90, ¿sí? Obviamente en el medio pasaron muchas cosas y ahí les recomiendo que se nutran de libros o películas que hay muy conocidas, pero acá el tiempo es tirano y no nos permite ir ni hacia la década del 80. Vamos a la década del 90, ¿sí? Yo le llamo la década del 90 a la era del GPS o la era BI, ¿sí? Donde empiezan los data warehouse y el reporting, ¿sí? 90 y principio del 2000. Aparece con fuerza la práctica de consolidar datos que vienen de muchas fuentes, ¿sí? Venta, finanza, logística, lo que se venía trabajando de antes, ¿sí? Pero en un repositorio para analizar y reportar. El data warehouse se le llama, ¿sí? Acá es la etapa de tener una versión única de la verdad, ¿sí? Dentro de la empresa. Tableros, KPIs, reporting periódicos, ¿sí? Ahí les recomiendo un libro, ¿sí? Que habla de Building Data Warehouse de Bill Aymond, que si quieren pueden consultarlo porque es de, de esos años y les va a servir para darles contexto. El GPS, ¿sí? En el año 93 le agregamos ubicación a todas las transacciones y movimientos que hacíamos. Hoy todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tiene un punto en el mapa. El mundo físico empieza a generar datos. Sabemos dónde pasa cada cosa. Y algo que parece tan sencillo, empiecen a pensar cuánto impacta en lo que se hace en el día a día, ¿sí? Después vamos a ir con algunos ejemplos, pero empiecen a pensarlo, ¿sí? Ya hacia el año 2004, ¿sí? La web 2.0 se le llama, ¿sí? Porque no solo consumimos contenido en la web ni en internet, lo producimos, lo comentamos y lo compartimos. ¿Por qué? Empiezan a aparecer un montón, ¿sí? De plataformas donde nosotros, además de consultar el contenido que consultábamos antes, ¿sí? Empezamos a compartir y a colaborar con ese contenido, ¿sí? Entonces, obviamente, hay un cambio de paradigma, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Desde el 2004 hasta el presente, fíjense cómo en la línea de tiempo yo lo expreso con diferentes puntitos. ¿Por qué? Porque obviamente el cambio que se hizo en estos últimos 20 años, ¿sí? Es mucho más grande que el cambio que se hizo en estos 260, 200, no, más de 260, 280 años. Sí, perdón, 320. Un cambio muy grande, ¿sí? Con lo cual, en estos últimos años, sobre todo con el Big Data, el Internet de las cosas, ¿sí? ¿A qué se le llama el Internet de las cosas? Bueno, a que hoy todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Me miro yo a mi alrededor, tengo en mi hogar, muchas de las cosas que tengo están conectadas con Internet, interactúan, ¿sí? Con Internet. Hay todo un trabajo de datos detrás de esos artefactos, ¿sí? Hay un machine learning por detrás de esos datos. Voy tirando conceptos que después en algunas oportunidades vamos a reforzar, ¿sí? Pero el foco, ¿sí? Del presente, ¿sí? El foco moderno,
no está en el foco del año 60, ¿sí? Que era, vamos a almacenar datos. Ahora el foco es, che, ya podemos almacenar todo, podemos almacenar un montón de datos, ¿sí? Ahora hay que darle calidad, hay que saber de dónde viene ese dato, hay que darle gobernanza o compliance, ¿sí? Hay que tenerlo en tiempo real, ¿sí? Y hay que englobarlo en una arquitectura organizacional, ¿sí? Hacia, a ver, no me voy a meter